alguien contagioso. Y quiero hacerles un panorama de un libro que es el libro de Ruth, para que por favor vayamos hasta allí. Ruth queda después de Jueces y antes de Samuel. Es un libro pequeñito. ¿Por qué informo dónde queda? Porque como es tan pequeñito se nos puede perder. Entonces, después de Jueces y antes de Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Entonces, Ruth. Yo voy a hacer un panorama y es cómo Dios se involucró en toda esta historia. En el libro de Ruth es uno de los libros donde casi no se nombra a Dios. Es muy particular las partes donde se nombra a Dios. Pero aunque no se nombra, Dios está involucrado en la alegría, en el sufrimiento de esta historia. Y hay tres personajes claves dentro de la historia, que es Noemí, Ruth y un agricultor israelita llamado Boaz. Digo que voy a hacer un panorama, entonces por favor presten mucha atención. Bueno, en el primer capítulo nos narra cómo Israel está pasando por una hambruna y ese es el tiempo de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Los que gobernaban en ese momento a Israel. No habían reyes ahí, habían jueces. Jueces que Dios levantaba porque el pueblo había estado pecando, entonces el pueblo era castigado y venía un juez y llevaba al pueblo al arrepentimiento, ellos se arrepentían y volvían y pecaban, y eso era un círculo vicioso, era un círculo. Entonces por eso hubo varios jueces en la historia de Israel. Y acá en esta historia estamos en un momento donde antes de los reyes estaban los jueces. Acá estaban los jueces. Israel por su pecado estaba en un momento bastante difícil de hambre. Entonces había una familia que es la familia de Elimelech, que se trasladó, se fue para Moab, o sea, decidió abandonar, vivían en Belén y decidió abandonar Belén y se fue para tierra de Moab. Estando en tierra de Moab sucede algo en esta familia. Noemí tenía su esposito y tenía dos hijitos, y muere su esposito. Sus hijitos se habían casado con dos moabitas y al tiempo de casarse no habían tenido hijos y mueren sus hijos también. Entonces esto es toda una tragedia, ¿no? Yo la cuento así, pero es trágico. Ahí les se muere el esposo y luego morirse los hijos y más encima se queda con dos nueras. Algunas Noemí decide, viendo esta crisis, Noemí decide devolverse a Belén porque pues siente que no tiene nada más que hacer allí donde está. Ella se fue siguiendo la visión de su esposo, ¿cierto? Normalmente el esposo en la casa no decide algo y uno, así quiera uno quiere decir, bueno, hagámosle. A usted le lo lleve, hagámosle. Y así fue, no fue diferente con Noemí. Ella decidió ir, pero al ver todo lo que estaba pasando, ella decide devolverse y le dice a sus nueras que, pues más bien, se devuelvan con sus padres. No las manda a otro lugar porque ellas son de ese lugar, le dice, más bien devuélvanse a casa de sus padres, y las despide, las bendice, pero Ruth muestra lealtad con Noemí y decide quedarse. Ella le dice, mira, no te quedes conmigo. Y allí es donde ella expone su tristeza y le dice todo como está el corazón de ella, y dice, mi nombre no es Noemí, es Mara, de amargura. Difícil, ¿no? Y uno dice, duro esta palabra de Noemí, pero yo creo que muchas veces algunas personas hemos estado en esa situación. No lo decimos por temor, pero lo decimos por allá en nuestra mentecita, y procuramos que nadie nos escuche, y ojalá Dios nos escuche para que no nos discipline por si acaso.
la embarramos con lo que decimos. Pero algunas veces está nuestro corazón y nuestra mente así, ¿cierto? Con amargura, con tristeza. En el capítulo 2, donde ellas ya se trasladan, Ruth decide igual seguirla, se trasladan a Belén, y estando en Belén, cuando llegan a Belén, igual no hay comida. Y ellas dicen, bueno, ¿dónde habrá comida? Esto que me muestra a mí, la extrema pobreza en la que estaba Noemí. Ya en Belén no había hambruna, pero cuando Noemí se devuelve, Noemí sigue en pobreza. O sea, ellos se vinieron por la situación crítica y ella se devuelve con la misma situación. Y adicional tiene ahora una nuera, que era difícil que ella volviera, con una moabita, porque era extranjera, no iba a ser tan bien recibida. Entonces, al devolverse, lo primero que dicen, bueno, ¿qué vamos a comer? Ruth va, busca qué comer y resulta en los campos de Boz. ¿Qué Boz era o qué? ¿Qué dijimos? Yo les dije quién era Boz. Un agricultor. Un agricultor. No un agricultor. ¿Un agricultor es pobre? No, ¿cierto? Debe tener sus buenos recursos. Un agricultor y Ruth halla gracia, va a los campos de Boz, recoge lo que están dejando los empleados de Boz y por su trabajo, por su esfuerzo, halla gracia, es agradable a Boz y Boz decide que no solamente la dejen recoger, sino que le den y que aparte le den de comer. Pero es muy bendecida, ella vuelve a Noemí, le cuenta lo que pasó, que le están dando de comer, y Ruth en este momento, pues contenta, Noemí también se alegra, pues porque ya tienen que comer, tienen cómo vivir. Y en el capítulo 3, entre el 2 y el 3, entonces Noemí se alegra y le dice, vos es el redentor de nuestra familia. La palabra redentor era muy común en el pueblo de Israel, porque cuando alguien moría, si el padre de la casa moría, ellos tenían la posibilidad de que alguien de la familia se casara, ya fuera con la esposa que había quedado viva o con una hija o con una familiar, para que tomara la responsabilidad de esa casa y su descendencia. Era un poco y deme. O sea, ellos redimían, ellos proveían y se volvían los jefes de la casa, pero la descendencia de ahí en adelante le pertenecía a él. Entonces, era un poco lo que estaba diciendo Noemí. Vos lo está hablando en fe porque ahí todavía no ha pasado nada. Y en el capítulo 3 arman todo un plan para que vos se case con Ruth. Vos era un hombre inteligente. Lo que nos muestra la Biblia era que no, era un caballero, porque incluso él dice que Ruth era una mujer virtuosa. Él le dice en el capítulo 3, le dice, Ruth, eres virtuosa. ¿En dónde dice, el hermano ahorita nos leyó dónde dice que es virtuosa la mujer? Muy bien, y lo escuchó con las mujeres, que lo saben. Vos querías redimirla, pero igualmente vos, como era un hombre tan transparente, en el capítulo 4 vemos como vos sabe que hay un pariente más cercano aún que se puede casar con Ruth, y el padre dice, pues si tú quieres redimirlos, hazlo, pero ese pariente no quiso, entonces vos pudo tomar esa responsabilidad. Yo lo que creo también acá es un pensamiento mío, es que vos no solo quería tomar la responsabilidad por ver a Ruth una mujer trabajadora, sino porque Dios colocó un sentimiento profundo en el corazón de vos por Ruth. Porque el otro dijo no, porque no había un sentimiento por ella, pero en el corazón de vos sí. Vos decides redimirlas porque no solo redime a Ruth, por supuesto que a la que inicialmente está redimiendo es a quién, a Noemí, porque ella sí era de Israel, ella sí era judía. Y vos, así como Ruth fue leal a Noemí, vos es leal a Noemí también, porque redime a Ruth, pero toma a Noemí y la bendice también.
Ruth se casa y trae gozo a Noemi. Y ahí ya les contextualicé. Ahí está, ahí ya me entendieron. Bueno, necesitaba que me entendieran para poder arrancar. Y yo les dije cómo se llamaba la charla. Alguien contagioso. Alguien contagioso. Uno normalmente cuando habla de este libro, ¿de quién habla? De Ruth, ¿cierto? Pero hoy no vamos a hablar de Ruth, vamos a hablar de Noemi. En la primera escena que vimos, el primero y segundo capítulo, vemos escenas donde Noemi es una esposa y una madre que ha sufrido una tragedia. Es una esposa y una madre con dolor, con tristeza, con amargura, con una desesperanza. Imagínense, cuando ella habla con Ruth, le dice: yo ya, ¿qué haces conmigo? Si yo ya no puedo hacer nada por ti. Yo así me casara y tuviera otro hijo, ¿tú qué lo vas a esperar hasta que él crezca y cómo te vas a casar con él? Y si es que puedo tener hijos. Está totalmente frustrada, ya como si no hubiera nada más, como que no hay nada más para donde arrancar. Vuelvo a mi tierra, pero no sé qué va a hacer de mí. Una persona en ese momento triste. No por esto es una mala persona. Está en un momento crítico, como lo hemos estado cualquiera de nosotros. En momentos difíciles, con luchas, con dolor, con angustia, con no saber para dónde coger, con no entender por qué me pasó esto, con querer hacer la pregunta ¿por qué? Pero como he escuchado tantas predicaciones que dicen no diga por qué, diga para qué, pues entonces no pregunto, pero en mi cabeza está la pregunta, ¿cierto? Esa incógnita grande de ¿por qué me pasó esto a mí? Y Noemí está en ese estado, en ese momento. Y yo pregunto, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo ha estado tu alma? En donde ya no hay a veces nada que hacer. No solo está en esa situación, sino aparte está en pobreza. Está en una pobreza absoluta. No había que comer ni siquiera ella se podía sostener ahora económicamente. Y conozco miles de historias de personas así que han estado, y sobre todo mujeres, que quedan solitas y sin ningún tipo de recurso. ¿Quién era Noemí? Vamos a ver Ruth 1, 8, la parte, no desde el principio, la parte de dice, ahí es donde le dice Noemí a Ruth y a su otra nuera algo. Dice, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos, o sea que no eran malas esposas, y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Esta es una suegra particular. Las bendijo. Dice, las bendijo, no las maldijo. Las bendigo. ¿Usted qué tipo de mamá, de suegra o de esposa ha sido? Y los que son hombres, ¿qué tipos de mamás, esposas y suegras han tenido? Las bendijo. Me dijo, no, es que se casó con un vago. No, esa no sabe ni lavar, porque son de esas de esta época. O, no, es que mi suegrita es una bendición. Cuando viene hacemos fiesta, pero solo le dicen delante de la esposa. Noemí era particularmente una mujer diferente. El 1:15-18 dice lo siguiente. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo, ya desertó una ahí, ¿cierto? Y a sus dioses. ¿A dónde? A su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré.
Donde tú quieras que vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y esto es lo más lindo. Y tu Dios será mi Dios. ¿Sabe qué la hacía contagiosa a Noemí? No su dolor, no su crisis. Y Ruth lo estaba viendo. Ruth estaba viendo porque ella también había perdido a su esposo. Pero Noemí era contagiosa por el Dios grande que ella tenía a pesar de su crisis. Había un Dios grande, había otra esperanza, aunque Noemí en ese momento no estaba con desesperanza. Ruth podía ver en Noemí una esperanza. Había algo diferente que ni la misma Noemí podía notar, pero Ruth sí lo notó. Ruth notó algo diferente en Noemí, tanto que le dijo, por favor, le rogó, no me hagas volver con mis padres. Cuando pasa algo en casa, los hijos casados, jóvenes, ¿para dónde quieren agarrar? ¿Dónde los papás? Hay mamás sabias que dicen, no, chinito, hágame el favor, dormir ahora acá porque es tarde, pero mañana se me va a arreglar su situación. No, hay mamás alcahuetas que, sí, pobrecitos, que eso es terrible. O pobrecitas, que él le da unas palizas. Pero este caso fue también particular. Noemí llegó a contagiar tanto a Ruth, que Ruth le dice, no me dejes volver con mis padres, ni a mi pueblo, ni a sus dioses. Quiero estar contigo, con tu pueblo, en tu casa, aunque no haya que comer, en tu casa y con tu Dios, que ahora quiero que sea mi Dios. ¿Qué tan contagioso es usted, mi hermano o mi hermana? ¿Qué tan contagioso es? Que alguien quiera y diga, quiero estar allí donde tú estás. Hay padres que tienen situaciones difíciles con sus hijos. Tal vez no están hoy acá, sus hijos. Y dígale ahí en su corazón, Señor, hazme contagiosa o tan contagiosa, tan contagioso, que mi hijo, que mi hija quiera estar en tu casa también. Amén. Los primeros contagiosos debemos ser nosotros. O sea, nosotros. No el líder, no el pastor. Nosotros los pastores podemos vernos muy bonitos acá. Usted no los conoce en nuestro hogar. Pero sus hijos, su familia, sí lo conocen a usted. A usted sí lo conocen. Que usted sea el contagioso. Si no lo ha sido hasta acá, empiece en este momento a decir que yo sea contagioso. Que su nuera, que su yerno, que no lo quiere a usted de aquí en adelante empieza a ser contagioso para ellos. Que su nuera o su yerno que incluso lo ha aborrecido, usted empieza a ser contagioso. Que ellos digan, oiga, no sé, mi suegra está más chévere, como que me da más, como que me dan ganas hasta de bendecirle. Eso puede pasar cuando usted decide ser alguien contagioso para otros. Noemí tenía que haber sido de influencia, tuvo que haber demostrado, tuvo que haberse visto orando. ¿Usted se ve orando en su casa? Yo recuerdo una vez, ya nos habíamos acostado, mi mami algunas veces se queda con nosotros por el tema de nuestras hijas, y esa noche se quedó, y nosotros estábamos acostados con nosotros, bueno, mi mami agarra a orar, y nosotros allá la otra persona, no podíamos dormir porque ella oraba duro. Pero algo que mi mami nos contaba es el orar, el buscar la presencia de Dios. Y yo me imagino a una Ruth así, a una Noemí así. A pesar de su fragilidad y de su momento allá clamando, orando, alabando al Señor, ellos tenían toda una rutina, los israelitas, haciendo su rutina donde adoraba el nombre del Señor, donde clamaba al Señor, que contagió a Ruth. Una vez se le preguntaba a personas que llevan años en el evangelio, y si has orado, no, la verdad, hablan con el Señor así cuando voy por ahí por la calle, pero pues no, así como un tiempo con el Señor, no. Así no contagiamos a nadie, hermano. A nadie se contagia.
hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y clamando a Él, muchas cosas en su vida y en su entorno cambiarán. Noemí clamaba viendo todo un desastre y seguramente no pensando que algo en su vida fuera a cambiar. Pero Ruth creía en lo que veía en Noemí y Dios puso esa gracia. O sea, a veces dirá, ay, pero yo busco al Señor, yo como que quiero del Señor, pero no veo que pase nada en mi vida. Hermano, no importa, hágalo, un día lo verá. Un día lo verá. Noemí hasta ahí pensaba, no va a pasar absolutamente nada. 2:11, vamos a ver el versículo 2:11, dice lo siguiente. Sí lo sé, respondió vos, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de su esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Nosotros normalmente no somos leales a alguien que nos trate mal, ¿cierto? No, uno normalmente no es leal a alguien que lo trate mal. Quiere decir que Noemí era una suegra que trataba bien, porque Ruth fue leal a su suegra. Noemí tuvo que haber sido una mujer que trató muy bien a Ruth. Y no siempre pasa, no todas las suegras, así sean cristianas, tratan bien a sus yernos o a sus nueras. Yo lo digo porque yo he visto suegras que van a la iglesia, que adoran a Dios, pero son terribles con sus nueras o con sus yernos. Y más si no son cristianos, a veces dicen, no, es que como no es cristiano, entonces considero que por ser cristiano puedo tratarle mal o decirle cosas ofensivas usando incluso la Biblia. Está mal, hermana o hermano, si lo ha hecho. Está mal, porque eso no es luz. El impío o el que está afuera o el que no viene a la iglesia, como le llamemos, es una persona que tiene una necesidad de Dios. Todos tenemos una necesidad de Dios, pero nosotros hemos adquirido al venir a la iglesia constante una revelación de la palabra. El que no ha venido constante, si usted no ha venido constante, lo invito a que siga viniendo para que la palabra se revele a nuestra vida y ella nos alimenta y ella nos fortalece. Ruth fue leal porque su suegra tuvo que haber sido una buena persona con ella, tuvo que haber sido no solo testimonio, sino haberle tratado muy bien, tuvo que haberle tratado hasta con amor, con cariño. Mi abuelita materna particularmente era así, se veía seria, pero ella sabía dar amor, o por lo menos a los nietos nos dio mucho amor, aunque se veía tan ruda. Una suegra, una de las que menos espera a veces es de una suegra, ¿no? No sé cómo fueron sus suegras o cómo son. El 1:22 dice algo, nos vamos a devolver un poquito y dice lo siguiente. Así que Noemí regresó a Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de primavera. Hasta ahí, algo que me devolví un poquito porque quería mostrar que Noemí fue una mujer sabia en este momento. Yo no sé qué tan sabio fue el esposo haber decidido irse a tierra de Moab. Pero sí sé algo, y es que Noemí sí fue sabia. Noemí fue una mujer sabia, porque Noemí se devolvió al lugar donde había pan. Porque Belén ya en este momento está bien. Ahora Belén significa casa de pan, ¿no? Había pan, había provisión, había bendición. Y Noemí dice, entre su tristeza, entre su angustia, sabe a dónde devolverse. Ahora mi pregunta es, cuando usted está mal, triste, angustiado, ¿sabe a dónde ir? Amén. Yo espero que así sea. Solo usted sabe si ha sabido a dónde ir. O si en momentos de crisis, no solo de tristeza, ¿no? Porque hay momentos de enfado, de enojo, de mal genio con alguien. A veces no sabemos
la forma correcta de dirigirnos, y nuestra decisión es: yo más bien me hago a un lado, o yo más bien hago esto. Dios es bueno y en su misericordia dice que nos tira las cuerdas de amor. Amén. Pero no haga de esa forma de reaccionar un hábito en su vida. Porque reaccionar así me puede costar. Al esposo de Noemí le costó la vida. Salir de donde, uy, no, acá hay como crisis, miremos para donde, dice por ahí. Pero Noemí dijo: no, yo voy a volver. Tomó una decisión sabia. Debemos tomar decisiones sabias. Noemí fue una mujer que demostró ser sabia, y a veces a nosotros nos falta algo de sabiduría. En el 2:2, versículo 2 del capítulo 2, dice: un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Hasta ahí. ¿Qué persona, y más de una nuera se sujeta a la suegra de esta manera, le pide permiso? Tan contagiosa era Noemí que hace que otro pida permiso, le pida permiso. ¿Cuántas personas le piden permiso a usted? A veces ni los hijos pidan permiso. El ser contagioso también genera autoridad. Autoridad. Autoridad no es el que más grite. Las mujeres nos gusta gritar mucho. Eso es algo como ya aquí metido, ¿no? Habrán unas que no. Dios las bendiga, hermano. Sigan así. Algunas somos gritoncitas, más cuando tenemos hijos. Que no coja, que no se tire, que no vaya, que se va a caer, que se va a pegar, que se va. Pero Noemí tenía autoridad, no de gritar. Eso no da autoridad. Tenía autoridad. Tanta que su nuera le dice: ¿puedo ir? Ahí le está pidiendo permiso para ir a trabajar. ¿Puedo ir a trabajar? Y ella sí. Y se ve la palabra que ya no va hasta que su suegra le dice que sí. Tenía autoridad, era tan contagiosa. Ruth trabaja, en el versículo 6 uno ve que Ruth trabaja por el bienestar, no de ella solamente, sino el bienestar ¿de quién? De su suegra. ¿Cuántos han trabajado por su bienestar? Personas hasta desconocidas. ¿Cuántos sus nueras o yernos trabajan por usted? Algunos. ¿Cuántos hombres hay acá que trabajan por sus suegras? No digamos ninguno porque no sabemos. Solo Dios sabe. Pero yo sé algo, hermana, que esta mujer, Noemí, era tan contagiosa que su nuera iba y trabajaba por ella. Gloria a Dios por ella. ¿Qué tan contagioso es usted? El versículo 2, el 3, perdón, 1:5 dice lo siguiente: un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo que yo te encuentre un hogar permanentemente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estarás aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate, y la tenía clara, se nota que era una mujer ya, que había tenido esposo. Vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer. Él ya sabe que hombre con barriga llena, corazón contento. Fíjate bien dónde se acuesta después de acercarte a él. Destapa sus pies y acuéstate allí, entonces él te dirá lo que debes hacer. Parecía Cupido esta Noemí. Noemí fue una mujer que también no pensó solo en su bienestar. Noemí pensó en el bienestar de su nuera. A veces
Las reacciones de nuestros familiares nos impiden pensar en su bienestar. Pensamos en los más cercanos, nuestros hijitos, pero no en los que le siguen a veces. Resulta que el bienestar de los demás es el bienestar para los más cercanos a mí y resulta que termina siendo mi bienestar también. Noemí pensó en el bienestar, no fue egoísta. Noemí, en ese momento, hasta acá, no sé si ustedes se acaban de dar cuenta, pero es como si fugazmente se le hubiera ido la tristeza. Empezó a desaparecer el dolor, sin que ella se diera cuenta. ¿Saben por qué a veces no desaparece el dolor y la tristeza? Porque estamos metidos en él, porque no queremos salir de él, porque nos la pasamos pensando día y noche en nuestra tristeza, en nuestra dificultad, en no vemos más allá. Entonces no hay esperanza porque estamos viendo nuestras limitaciones. Noemí no. Noemí empezó, se olvidó de su tristeza, se olvidó que ya no tenía hijos, sino que adoptó a Ruth como su hija. La tomó y pensó en ella. ¿Cuántas veces usted ha tomado a alguien como si fuera suyo? Y le ha amado y ha ido hasta donde esa persona ha necesitado. Un día tuvimos nosotros la experiencia. Nosotros con mi esposo tenemos algo y es que cuando tenemos discípulos los amamos. Y teníamos un chico que acaba de tener una situación bastante difícil en una relación de noviazgo con alguien. Mi esposo se iba a trabajar ese día. Yo estaba en la casa alistándome para irme también a trabajar. Cuando yo escucho un escándalo abajo y veo a mi esposo empujando a una persona que nosotros queremos mucho, lo tenía de acá casi arrastrándolo, subiendo las escaleras, y yo pues me asusté, pero yo, ¿qué pasó? Entró, el chico se tiró al piso, estaba súper mal, y mi esposo me dice, no, es que estaba ya pidiéndole a tal persona que le perdonara, que no la podía olvidar, y allá los de esa casa lo estaban sacando, lo estaban echando porque lo veían como loco, entonces lo estaban empujando para que no se entrara, y pues mi esposo dice, me dio pesar como lo vi en ese estado, y lo estaban echando. Obviamente ellos tenían una razón para sacarlo porque pues lo vieron peligroso para su hija y pues la situación no era la mejor. Entonces ellos estaban haciendo lo mejor que podían por su hija. Pero mi esposo y yo éramos los líderes del chico y dice, a nosotros nos dolía verlo en el estado en que él se encontraba. Pero ese día allí lo abrazamos, lloramos con él. Mi esposo como que ni se quería ir para el trabajo de ver, pero él tenía que irse ya porque trabajaba en un banco y tenía que cumplir un horario. Y yo no sabía ni qué hacer con él porque no quería dejarlo solo. Pero bueno, gracias a Dios aparejó todo porque él tenía también que irse a trabajar el chico y pudimos dejarlo con la persona con la que se iba a ir más tranquilo. Pero adoptamos a esa persona casi como un hijo. Y todo lo que pase con esa persona nos preocupa. ¿Cuántas veces ustedes han adoptado así a alguien que no es de su sangre? ¿Cuántas veces han ido por alguien? Un día unos chicos nos dijeron, ellos estaban probando nuestro corazón. Llamaron a mi esposo, otros chicos, y dijeron, no, es que estamos acá, diciéndole que estaban súper mal, tomando, imagínense, supone que eran chicos que iban a la iglesia. Claro, nosotros nos asustamos, que no sabían para dónde coger, mal, nos asustamos y ya íbamos a arrancar con el carro, nos íbamos a ir por ellos, supuestamente estaban acá en la 1 de mayo también. Y nosotros íbamos a arrancar desde allá tarde y nos íbamos a ir por ellos, con nuestras hijas, con la otra, que la chiquita no estaba, nos íbamos a ir con ella y arrancamos. Porque ese debe ser el comportamiento del que ama a otro aunque no es de su sangre. Y eso nos lo enseña la palabra. Noemí pensó en el bienestar de Ruth. Noemí empezó a pensar en el futuro de Ruth. Empezó a tener esperanza en Ruth, porque primero Ruth tuvo esperanza en ella, aunque Noemí
aparentemente no tenía nada que ofrecerle. Lo que ella no sabía era que ella le estaba ofreciendo algo mucho más grande a Ruth que lo que Ruth le podía dar, y era al Dios que ella tenía, al Dios de los ejércitos, que sí da esperanza. Aunque ella, su vida estaba nublada, ella le mostraba esperanza a Ruth. ¿Cuántas veces con nuestra vida nublada podemos dar esperanza y no nos damos cuenta? Demos esperanza, hablemos de Cristo, aunque nuestra situación no sea la mejor. ¿Saben por qué? Porque la esperanza que usted le brinda a otro se devuelve. Dios devuelve esa bendición. Dios devuelve el bien que usted le hace a otro. La palabra dice, al que al pobre le ha dado, ¿qué pasa? El Dios le dará a usted. Al que al pobre le ha dado, la palabra dice, a mí me ha dado. O sea, el Señor mismo le ha dado, y Dios le va a devolver a usted. En el 2:20, en el capítulo 4:13 vemos algo importante. Dice, así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. ¿A quién estaban diciendo eso? ¿A Ruth? A Noemí. A Noemí, hermanos. Le ha dado un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. ¿A quién? Estaba diciendo, este va a ser tu nieto. Y no era su nieto biológico, no era su nieto biológico, pero espiritualmente se iba a volver su nieto y la iba a cuidar en su vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. ¿Qué hacen las abuelas y los abuelos? Cuidan como si fueran sus hijos. Y a veces mejor, ¿saben por qué? Porque ya no tienen la carga de que su educación depende de mí, sino de que lo debo es amar. Cuando uno es padre, uno dice, no, yo debo educarlo, amarlo y educarlo. Pero cuando una persona es abuela, aunque lo educa, no quiere decir que no lo eduque, está pensando más en amarlo. Lo disfruta más. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. ¿Y quién fue David? El rey de Israel. ¿Y Jesús de qué descendencia viene? De David. De David. Jesús era la providencia. Él era la promesa. Se tenía que cumplir. Si usted, mujer, tiene la presencia de Dios, usted va a ser bendición en sus generaciones. Amén. Si usted, hombre, tiene la providencia de Dios, va a ser bendición en sus generaciones. Van a testificar sus generaciones. No importa lo que vea, no importa lo que vea con sus hijos, con su familia, no vea eso, hermano. Porque si usted se limita a ver lo natural que tiene, no verá lo sobrenatural que viene. Vea lo sobrenatural. Deje de pensar que lo que está viviendo ese es el límite. Hermano, el Señor hasta ahora empieza con usted. Deje de pensar que su edad es el límite. Ya no hay nada más que hacer. Yo ya hice de joven muchas cosas. No, hasta ahora Dios, su historia no ha culminado. No se ha cerrado el libro que dice punto final, fin, esta historia. Sus ojos no se han cerrado, que yo sepa, hermano. Bueno, eso espero. Sus ojos no se pueden haber cerrado. Sus ojos están abiertos para que usted siga siendo una persona contagiosa.
nosotros pensamos algo y es que hay casas donde a la gente le gusta ir, pero hay casas donde dicen, uy, no, qué perecita ir allá. Que en su casa no sea de las de qué perecita. Que su casa sea donde, uy, qué rico ir allá. Tanto que usted a veces le toque decir, ay, bueno, ya está tarde, ya es hora de acostarnos. Con mi esposo nos tocó decir muchas veces eso. Que su casa sea un lugar contagioso para otros. Por supuesto que tenga cuidado, ¿no? Con quien entre a su casa. Pero que sea contagioso. Que su vida, que usted, que otros digan, ay, tan chévere invitar a tal, invítelo. Pero no por echar chisme. No por hablar mal de la familia. No invite a su hijo a hablar mal de su otro hijo. O no invite a su hija a hablar mal de su yerno o de su nuera. Yo en una predicación les decía, cambien su manera de hablar. Noemí demuestra que hay formas de hablar. Ella bendice a sus nueras, aun cuando les está diciendo que se queden, las bendice. Aún sabiendo que podía experimentar una soledad mayor, porque muerto su esposo y sus hijos, solo le quedaban sus nueras. Pero sabiendo que iba a experimentar una soledad mayor, las bendice y les dice, miren, disfruten la vida ustedes. Yo ya no puedo, pero ustedes disfruten. Disfruten, vuelvan y cásense, tengan hijos. Pero aún así, era tan contagiosa ella que Ruth decide quedarse con ella. ¿Cuántas personas deciden quedarse con usted? ¿Cuántas? A veces ni los hijos quieren ir a donde ciertas mamás. Ay, no, mi mamá no cansona es. Mis hermanos, ellos vienen y a ellos les encanta estar con mi mamá. Porque mi mami tiene una risa muy contagiosa. Y no disfruta estar con mi mamá. Y hasta nos hace reír por ahí a veces. Que no solo sean los nietos, porque las abuelitas siempre quieren a sus nietos. Que sean sus hijos también, que sean sus nueras, sus yernos, sus vecinos. Que digan, uy, qué rico estar con esta persona, qué agradable es. ¿Sabe? Jesús en el monte dio las bienaventuranzas y había tanta gente porque era tan contagiosa su enseñanza, su presencia era tan contagiosa que había multitudes en ese lugar, que tenían hambre en ese lugar, pero aún con el hambre estaban ahí escuchando. Noemí no tenía que darle para comer a Ruth, pero aún fue tan contagiosa que ella se quedó allí. Así hizo Jesús. Noemí, ahí en ese momento, está haciendo casi una representación como Jesús. Jesús no le está dando de comer en ese momento, les da después, pero en ese momento no le está dando y es tan contagioso, solo por lo que está enseñando. Noemí no tiene que darle de comer a Ruth, pero su enseñanza, su vida misma es tan contagiosa que Ruth quería vivirlo. Y Ruth fue inteligente porque al vivir cerca de Noemí alcanzó una bendición más grande siendo una moabita. Y es que se volvió del linaje de nuestro Salvador. ¿Qué logrará usted? Es la pregunta hoy. ¿Qué logrará usted? ¿Qué tan contagioso es? ¿Qué tan contagiosa es, hermano? Como suegra. No se quede centrado en el que, yo soy una excelente suegra, que ellos no quieran estar conmigo es diferente. No, hermano, si no quieren estar con usted, algo hay. Aquí es que no viene a la iglesia o viene cuando quiere, igual viene, pero es desordenada o es desordenado. Hermano, cuando yo soy tan contagiosa, el Señor me usa para que cosas a mi alrededor cambien. Amén. Cuando usted, hermano, es tan contagioso, cosas alrededor también van a cambiar. En su trabajo, en su estudio, en donde quiera que ustedes vayan, algo debe cambiar. Su vecindario, algo debe cambiar. No puede que usted esté allí y no pase nada. Bueno, que se le levante el enemigo a través de algunas personas, listo, puede pasar, claro que sí, la Biblia lo dice. Pero no dice que todo el tiempo, porque allí ya hay un problema.
Y es un problema serio, y es que yo no estoy siendo luz para los otros. Noemí fue luz. Noemí fue luz donde estaba. Noemí fue luz para su nuera. Tan luz que hubo una descendencia a través de Ruth. Que hubo un bebé que pudo tomar en sus brazos. ¿Ustedes creen que Noemí se imaginó con un bebé en los brazos cuando mueren sus hijos? No, ella misma le dice, no, ¿qué hace conmigo? Yo ni siquiera le podría dar otro hijo para que se case. Ella no pensó ni siquiera en nietos. Pensó en otro para que ella se pudiera casar. ¿Sabe? Dios tiene planes para nosotros que ni nosotros nos imaginamos. Tiene planes que superan nuestras limitaciones. Cuando mi esposo llega al Evangelio, él no conoce nada. Él le gustaba estudiar mucho, pero no conocía la palabra como yo. Y yo lo conozco a él y yo estaba lejos de imaginarme que iba a ser pastor. Porque Dios supera nuestros pensamientos, nuestras expectativas. Pero cuando yo decido creerle y ser luz a pesar de lo que pase, ser luz. Cuando yo decido ser contagiosa, yo puedo pedir perdón aunque sienta que no tengo la culpa. Yo una vez tuve una dificultad con la abuelita. Yo nunca he tenido problemas con mi suegra, porque mi suegra es un amor. Pero sí tuve dificultades con la abuelita de mi esposo. Pero un día me di cuenta que ella tenía tanta necesidad de Dios. Primero eso. Y Dios me llevó a mi hijo, la cristiana es usted, no ella. Y 3, me dijo, si su esposo está bien, usted está bien. Y si usted está bien con la señora, él va a estar bien con usted. Y yo decidí ir y hablar con ella y pedirle perdón. Y ella estaba lavando una loza y nunca me olvido ese momento. Y me dijo que ella es muy dulce, pero cuando está brava es furiosa. Y estaba lavando la loza y me dice, a mí me dicen Andrea en la familia de mi esposo. Me dice, usted también perdóneme, Andrea. Sí, yo lavando la loza no me miraba. Y cuando mi suegra y el esposito se enteraron, me dice, que me se reían, me dice, que le pidió perdón, pues ellos consideraban que yo no tenía que pedir perdón. Yo sí, y me dijo, ¿y qué hizo la señora? Y yo, no, ella también me pidió perdón. No podían creer que ella me hubiera pedido perdón. Ella no le pide perdón a nadie. Sí, me pidió perdón. Esas son las cosas que Dios hace. Y a veces le cuesta a uno pedirle perdón a otro. Yo no sé si usted tenga que pedirle perdón a alguien, mi hermana. Hoy es el Día de las Madres. Bueno, hoy comercialmente se celebra, ¿no? Que se supone que fue el 8. Pero pensando en el Día de la Madre, cuando mi esposo era el que iba a predicar, yo le dije, déjame predicar porque hay una palabra, tenía esta palabra en mi corazón. Y siendo hoy el Día de las Madres, pensaba, nosotros hoy queremos que nos regalen cosas, ¿no? Gracias por pensar en nosotras, las mamás. Pero es un día importante para que usted piense qué tipo de contagio da usted como madre. Es un lindo día para regalar cosas, sí, es un lindo día para homenajear. Seguramente usted ha sido muy esforzada en su casa, hace una comida deliciosa, mantiene todo brillo, o es la mujer creativa. Acá tenemos una mujer muy creativa que hizo esto para ustedes. Y de pronto tiene tantos talentos y es la que barre, trapea, puede cocinar al tiempo, atender al niño, hacer, mejor dicho. Es la Mujer Maravilla, no le llega a usted ni a los talones. Pero tal vez hay que pedir perdón. Tal vez no hemos sido la suegra que mi yerno necesita para que se convierta, o la suegra que mi nuera necesita para que sea una mejor mujer en casa. Tal vez no he sido la esposa que mi esposito necesita, o la madre que mis hijos necesitan. Tal vez no he sido tan contagiosa y por eso mis hijos no han venido. Hay un tal vez ahí que de pronto está perdido. Tal vez debo pedir perdón, soy yo.
Tal vez estoy diciendo, la culpa es del otro, la culpa es de aquel, o esto que pasó fue culpa de tal, pero tal vez hay que pedir perdón, así no tengamos culpa. Jesús fue a la cruz sin tener culpa. Jesús fue a la cruz y no tenía nada que hacer allá, porque Él era santo. Pero sin ese sacrificio y sin ir allá, sin tener culpa, no habría redención para nosotros. Jesús fue el que nos redimió. Lo que hizo vos, tomarse esa responsabilidad que no le correspondía, si Él hubiera querido decir, no lo hago, no lo hubiera hecho. Jesús hizo lo mismo y aún mayor. Fue a la cruz y tomó una responsabilidad que no le correspondía, pero Él decidió asumirla por amor a todos nosotros, para darnos salvación, para ir a preparar morada en el cielo y poder ascender y decir, tranquilos hijos, que yo voy a prepararles morada, tranquilas hijitas, que les voy a preparar morada. Decidió hacer algo que nadie más quiso hacer. Hermano, hermanita bella, mamita que está acá hoy, ¿qué tiene que hacer que de pronto no ha hecho para ser esa mujer contagiosa que la sociedad necesita? Cuando yo era pequeña, yo tenía 6 años y hice esta oración, me acuerdo, estaba en un camarote sentada, acababa de vivir un momento difícil, mis papás viajaban y yo estaba al cuidado de mi abuela y yo le estaba haciendo una pregunta a Dios, ¿por qué estaba sola en ese lugar? Y Dios me dijo, porque hay algo contigo. Y ese día le dije, Señor, yo no quiero ser, yo era una niña y hablé como una adulta, y los niños a veces hablan como adultos. ¿Ya han escuchado a los niños? Y le dije, Señor, yo no quiero ser cualquier mujer. Y es más, si me tienes para casarme con un hombre pastor o algo así, yo no quiero ser solo la esposa del pastor. Hermano, y créame, yo no estoy acá porque sea la esposa del pastor. Yo estoy acá sirviendo al Señor, y no me refiero a este púlpito, porque esto es un ratico. Yo estoy en este lugar porque amo a Jesús, porque quiero tener un compromiso serio con Él, porque quiero ser una persona intencional, porque quiero ser una madre intencional, una mujer intencional, una mujer contagiosa. Eso quiero ser. ¿Qué quiere ser usted, mi hermana? Como madre, como esposa, como abuela. Yo sí me imagino con mis nietos un día, amándolos y contándoles de la palabra. Eso es lo que yo me imagino. Contagiosa para mis nietos también. Contagiosa cuando salgo aquí a la calle. Contagiosa cuando voy a cualquier centro comercial. Contagiosa. Que cuando alguien me mire, sienta ese contagio, porque es la presencia de Dios que debe estar en mi vida. Lo que yo no digo, qué fastidio ir a donde salgo y no. Uy, no, esa pastorcita, sí, no, qué bendición. Uy, no, es que ella, qué fastidio, es como chismosita. Uy, no, es que habla de más. Uy, no, es muy regañona. Uy, no, sea contagioso. Yo no digo que deje de ser, hay unas características que tenemos, ¿no? Pero hay cosas que sí tenemos que cambiar definitivamente. Y como madres, por más lindas que hoy se vean, hoy van a estar en la silla de este trono acá, se van a tomar fotos. Por favor, no se vayan ni tomarse una foto con su familia, con sus amigos, con quien quiera. Va a haber un dulce y una tarjetica solo para las mamás, por favor. Solo para las mamás. Ellas son las homenajeadas hoy, pero sentada y diga, ¿me merezco este lugar o debo hacer cosas por cambiar y ser mejor y merecerme más este lugar? A ponerse sobre sus pies. ¿Saben qué es lo más lindo de esta historia de Noemí? Noemí ya no esperaba nada. Y lo que hizo que Noemí recibiera algo sin esperar fue lo siguiente: que ella sabía que la promesa era que Dios estaba con ella todos los días. A veces creemos que Dios está con nosotros es que no pase nada alrededor de nosotros. Y no es así, mi hermano. Hay situaciones que vivir porque estamos en un mundo caído. Pero sí le puedo asegurar que la promesa es que Dios está con nosotros.
Va a cerrar sus ojitos y ahí donde está quiero que escuche esta canción. No es una canción, no es una canción común. Entonces quiero que le preste atención a la letra. Cierra sus ojitos ahí y preste la atención. Porque me canso de esperar, porque me cuesta confiar, si siempre me guardo tu mano. ¿Y de qué serviría ganar todo este mundo si al final termino lejos de tu lado? Y todo esto que he ganado perdería su valor. No voy a ningún lugar, yo no voy si tú no vas conmigo. ¿Por qué no? La promesa no es llegar, es que voy a caminar contigo. Tú eres todo lo que quiero en esta vida, y tu presencia es mi tierra prometida. Todo lo que es bueno viene de tu mano, lo que más anhelo siempre está a tu lado. No hay nada fuera de ti que me llene el corazón. Una cosa pido, guárdame en tu abrigo y no me dejes ir, porque mi tesoro más preciado es la presencia de mi Dios. No voy a ningún lugar, yo no voy si tú no vas conmigo. ¿Por qué no? La promesa no es llegar, es que voy a caminar contigo. Tú eres todo lo que quiero en esta vida. Encontrar en tus brazos el refugio soñado, nunca quiero alejarme de ti. Encontrar en tu casa lo que mi alma anhelaba, y aquí quiero vivir. Por eso Sí, Señor, no queremos ir a ningún lugar si tú no vas con nosotros. Señor, que aún en el valle de sombra, de muerte, de angustia, allí tú estés con nosotros, Señor. Quiero caminar contigo, Señor. Padre, que a donde vayamos tú estés allí.